Y bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Pues hoy vamos a hacer minería en lo que es la superficie de un planeta, pero lo vamos a hacer en una cueva. Y como es la primera vez que voy a ir a esa cueva, eh, y voy a ir a esa zona, voy a llevarme lo que es este vehículo terrestre por si lo necesito, por si hay eh, algún material, algún mineral que pueda extraer fuera de lo que es la cueva, o si no, pues simplemente para si se me llena el backpack, pues tener un lugar donde guardar más el depósito. Recuerden que estás en Civilcraft Games y Civilcraft Game es un multiverso. Recuerden que aquí tenemos el verso persistente de Star Citizen, el universo de Elite Dangerous y No Man's Sky. Otra cosa también que quería recordarles es que no olviden lo que es el verso o el universo alterno de Civilcraft Games, que es nuestros canales hermanos, como es el canal de Phantom Survival, es mi otro canal en donde la temática son juegos de supervivencia. El juego central de ese canal es 7 Days to Die o 7 días para morir. Y también pues hay otros juegos de supervivencia, crafteo y supervivencia. Y nuestro otro canal, también parte del universo alterno de Civilcraft Game, es Agro Gamer, donde pues nos dedicamos a la agricultura y todo lo que tiene que ver con Farming Simulator. Bien, pues ya hemos llegado a nuestro destino, lo que es Daimar, la luna de Crusader, aquí en el sistema Stanton. Y bueno, estamos llegando a lo que es una mina que hay aquí, es una mina abandonada. Y bueno, aquí es donde venimos, es la primera vez que ando por estos rumbos por aquí. No se me había ocurrido nunca venir por aquí, pero bueno, de repente me lo encontré y dije, tengo que ir por aquí, así que bueno, vamos a hacer un vídeo acerca de este lugar. Nada, ya hemos aquí aterrizado aquí en este lugar, aquí en Daimar. Y bueno, nada, vamos a salir. Y como siempre les digo, recuerden, estas zonas así, estos planetas aquí así, no tienen armisticio, por lo que no conviene apagar la nave para que mantenga los escudos encendidos por si algo pasa. Ok, bien, entonces bueno, vamos hasta la parte de atrás de la nave. Tenemos la zona de carga. Y bueno, vamos por nuestro vehículo terrestre para minería. Bien, primero vamos por aquí. Este no es acá. En esta esquinita aquí es donde está. Vamos a ir abriendo la compuerta esta. Y bueno, mientras se abre vamos a montarnos en nuestro vehículo. Recuerde siempre cuando llega por estas zonas de aquí, fíjate bien de que no haya naves alrededor o otros jugadores. Ahorita cuando venía aquí hasta esta luna, tuve un encuentro con una nave y tiene que haber sido algún ciudadano nuevo, porque a quien se le ocurre enfrentar esta pelota de nave que tengo yo acá, bien armada hasta los dientes. Y nada, me dio un par de tiros y en cuanto le caía tiro yo, iba que jodía. Cogió la huyilanga, como decimos allá en Puerto Rico, se salió huyendo y ya no volvió. Pero bueno, igual me esperé un rato y como vi que ya no venía nadie, pues entonces me vine por aquí a aterrizar aquí. Pero siempre tengo que estar armado aquí en cualquier lugar que tú llegues. Recuerda que estamos jugando en un mundo abierto. Y bueno, tenemos que estar armados hasta los dientes. Ok.
Esta es mi nueva armita que acabo de comprar y esta otra también. ¿Sí? Tenemos que estar bien preparados. A ver cómo ve. Qué tremenda arma que me acabo de comprar, tío. Bien, no pasa nada. Entonces, bien, ahora sí ya cerramos todo y listo. Pues nada, vamos. Y bueno, les sugiero que vean el video de principio a fin, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la cueva que vamos a entrar es una cueva bastante larga y para que vea cómo es el recorrido, para que vea cuáles son los puntos en los que debes de centrarte para que no te pierdas cuando regreses, ¿ok? Porque tiene un camino bastante largo y encima pues varios senderos que debes de coger y entonces para que te quede aquí con viendo todo y vea dónde quedan los Devolines, los Headlines y los Alfolite. Aquí hay, mira ya cómo está el diamante ahí. Todo ese montón de diamantes es un montón de minerales que le digo que son los que hay. Y son de los mejores, bien pagados, los que pagan cojonudamente bien. Okay, así que esta cueva está muy bien. Ahora, recuerda que igual, como les dije ahorita, es un mundo abierto, no sabemos si hay algo adentro o si cuando salgamos vamos a encontrar algo. Ok, bien, entonces bueno, vamos a entrar. Y bueno, como vemos aquí en esta zonita de aquí, eso que está aquí, vamos a tomar esto, solamente estos tres porque quiero tener unas muestras para ir a venderlas y después ver si es que pagan algo, cuánto pagan y a dónde puedo venderla. Ya después al final del vídeo le diré dónde. Ok, bien, entonces me llevo estos tres. Aparte de que estos ocupan demasiado espacio, ya verán cuando ahorita, demasiado espacio. Así que si vienes a hacer minería, no agarres nada de estas cositas. Pues nada, vamos a empezar lo que es la aventura por aquí. Bueno, vamos a entrar ya. Veamos cómo nos va en esta cueva. Es la primera vez que llego aquí, ¿ok? La primera vez que estoy entrando aquí, así que la aventura y el descubrimiento lo vamos a hacer juntos en este viaje. Vamos a sacar esta no, esta. La multiherramienta para con la capacidad de hacer minería. Bien, como vemos aquí, este primero es Alfolite o Alforite, como le queramos decir ahí. Bien, entonces bueno. Vamos a comenzar aquí con la minería aquí. Esta primera la voy a empezar casi completa, pero después no la vamos a hacer casi completo cuando esté haciendo la minería, nomás cuando empiece y cuando lo termine. Igual cuando esté recogiendo, cuando empiece a recoger y cuando termine. Porque lo que me incumbe realmente es mostrarle los minerales que hay, la ruta que se tiene que seguir y cómo regresar hacia atrás, o sea, los puntos claves en los que tienes que fijarte para que sean tus puntos de guía cuando regreses. ¿Ok? Bien, una vez que se estalla, pues nada, comenzamos a recoger los minerales que quedaron sueltos una vez que hayamos fragmentado la piedrita, la piedra, quiere decir, me veía todos los fragmentos que se sueltan. Entonces hay que estar pendiente alrededor de todos los fragmentos, porque la verdad que es un pequeño sendero, no muy amplio. Y entonces, pues nada, la luz también alumbra bastante. Y ahí es, entonces, pues nada. Le das aquí a Store, sí, para recoger, le das en Store, Storage, ahí, que es para recoger, para guardar. Ahí, y listo.
¿sí? Recogemos todas las piececitas que hayamos encontrado por aquí. Mira, ahí hay otro más. Que saltan, tío. Y listo. Bien. Vamos a seguir. No, hay más aquí. Es que se ha saltado, tío. Saltó. Recuerda siempre de no nortearte. Siempre tienes que fijarte hacia el rumbo en el que estás disparando. Y fijarte bien exactamente en el lugar en el que estuviste. Voy a prender esto aquí. Voy a activar esta lucecita aquí. Ahí. A ver, a lo mejor esta luz me ayuda más que la que traigo. Mira qué guapo se mira así. Listo, con esa armita. Mira. Ok, entonces seguimos bajando. Ahí hay otra piedrita. Y siempre fíjate hacia atrás, al menos cuando esté empezando la cueva. Te recomiendo que venga por aquí siempre. Si vienes solo, pues te la juegas como civil, pero si no, pues entonces te recomiendo que venga con amigos. Mira, esta piedra, esta aquí es de Dolivine o Dolivine, como le quieran decir. Y bueno, como le estaba diciendo, les recomiendo venir aquí a esta cueva siempre con amigos. Es más, hay mucho, pero mucho mineral, así que puedes venir con uno o con dos amigos más y recoger una piedra uno, luego una piedra el otro, luego una piedra el otro y así, y protegerse mutuamente. Okay, en especial cuando salgan, si no encuentras a nadie al entrar, a lo mejor cuando salgan sí. Y entonces pues si no, porque no te la juegues fría, ok. Bien, entonces bueno, vamos a recoger aquí lo que es el Dolivine o el Dolivine, que también no es tan buen pagado, pero de todos los minerales que hay, lo que es el Dolivine, lo que es el Hadanite y lo que es el Alpholite o Alpholite, estos tres son los mejores pagados, ¿ok? Los mejores y están en esta cueva, tío, en esta cueva. No tienes que buscar nada más, nomás es venir a la cueva y todas las piedras son ellas, esas tres, de estas tres. Y hay mucho, pero mucho, porque esta cueva es bien, pero bien larga, tío. Así que, bueno, ya tú sabes la que hay. Pues la que estás aquí en Civilcraft Games y te invito para que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Ya puedes también ser parte VIP del canal dándole al botón de unirte al canal acá de Civilcraft Game por solamente $2.99 al mes, y con tu aporte pues me ayudas a que pueda seguir aquí en el canal, a que traiga cada vez mejor contenido. Bien, como vemos aquí ya se llenó, okay, ya se me llenó el backpack, y no es porque haya muchas de estas cosas, sino porque recogí aquellas cosas aquel material que recogí al principio, esas muestras que recogí, pues esas muestras me llenaron el backpack y nada. Entonces lo que hay que regresar otra vez hasta el vehículo y volvemos rapidito. Así que bueno, vamos para afuera, siempre pendiente, ahí sí, armadito bien. Bien, y como les digo, pues tengo que salir aquí con mucho cuidado porque pues tuve un combate aéreo antes de entrar acá y pues no quiero ver que no vaya a ser más bien que me hayan seguido hasta aquí una vez que lo haya hecho huir, porque le di buenos toques, casi le destruyó la nave, nomás que fueron bien inteligentes y se fueron a tiempo. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es que voy a vaciar lo que traigo mi backpack y todo lo voy a dejar aquí en el vehículo, ok. Entonces vamos a darle aquí a abrir y
aquí le vamos al cargo. Y listo, vamos a empezar a dejar todo esto aquí. Bien, ya lo dejamos todo. Gracias aquí a lo que es la magia de la edición. Y nada, siempre hay que estar bien pendiente a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿ok? En especial si viene solo. Bien, vamos a sacar aquí el arma. Y vamos a darle aquí una vista, un avistamiento a la nave. Ok, seguimos solo. Esperamos que cuando salga cargado hasta los dientes. Bien, ya no tenemos que salir nada más porque ya dejé todo lo que tenía en el backpack. Así que la verdad que puedo recoger un montón de cosas. Aquí a este backpack le caben creo que 85.000K. Así que la verdad que podemos recoger mucho material aquí. Entonces bueno, tenemos backpack suficiente para no tener que regresar hasta que vaciemos la cueva por completo. Como vemos, pues nada, aquí está ahora sí, ves, ya está libre. Vamos a recoger todo el material. Según vas bajando, siempre fíjate bien en estos cosas que vemos aquí, estos iron, estos objetos que vamos encontrando, para que nos sirvan como punto de referencia para cuando regresemos. ¿Ok? Te fijas en todos estos iron, te fijas en todo el entorno que te rodea, porque aunque es bajando, hay algunos senderos que se dividen para la izquierda y la derecha, y siempre es bueno saber sobre todo nuestro entorno, todos estos objetos que nos rodean, para cuando vayamos subiendo nos sirvan de punto, ¿ok? Para subir rápidamente confiado en que sabemos hacia dónde vamos. Bueno, recuerda que está el Citizen, es mucho más de lo que se piensa. Aquí podemos hacer todo tipo de minería. Podemos hacer minería en el planeta con la nave, minería en el planeta con los vehículos de superficie, minería a pies, como estamos haciendo ahora en cuevas y también en la superficie, minería en los asteroides, okay, con dos tipos de naves para minería. Recuerda que cuando hacemos minería en naves, eso es lo que le llaman minería industrial, y tenemos que ir a unas refinerías. Hay 5 en todo el sistema Stockton, ¿okay? Lo que podemos ir a vender los minerales que saquemos de ahí o refinarlos
y venderlo por mucho más caro después de refinados. También podemos hacer comercio, ok, hay mucho que hacer en comercio. Y bueno, también si te gusta ya un poco más la acción, pues los hay de mercenario, bounty hunter, y hay mucha acción aquí y el juego está muy bueno. Bien, vamos a poner las luces estas. Iba a poner uno allí, pero se cayó y siguió rodando y no sé, se desapareció. Entonces vamos a poner esta. Vamos a ver si le doy aquí a place. Ups, no lo agarré bien. Ok, tiene que ser en place, entonces déjame ver si puedo subir para aquí arriba. Por aquí, mira. Aquí mismito. Bien, vamos a darle aquí. Ok, ahí listo. Y vamos a darle aquí a place. Ahí está. Ponemos ahí. Listo. Esto nos puede servir también de referencia. Ok, aunque no es mucho. Yo prefiero guiarme más bien por los puntos de referencia que vaya viendo. Pero igual la voy a poner ahí para que por si las moscas y los mosquitos. Como vemos aquí hay dos senderos a la derecha y a la izquierda. Vamos a empezar con el de la derecha, con el de la izquierda, perdón, primero. Luego ya regresaremos a ver. A menos que encontremos más senderos ahí abajo que se dividan. Hasta ahorita tenemos uno. Ok, vamos a seguir bajando por aquí. De seguro se me habrá quedado uno que otro, tío. Pero bueno, hay que buscar bien, ¿verdad? Pues hay que venir con amigos y eso, estar más tranquilo. Y yo te digo, pues no estoy muy tranquilo aquí todavía. Porque mira, aquí hay más senderos, ¿ves? Y está un sendero a la izquierda y otro más allá a la derecha. Y estos purrones que están ahí, pujones digo yo, estos objetos o irons, me pueden servir como punto de referencia también. ¿Ok? ¿Ves? Siempre fíjate tu entorno. Y nada, entonces vamos por aquí. Vamos a seguir por aquí. Vamos a agajar así por aquí por la izquierda y seguimos para abajo ya. Después cuando subamos otra vez, pues tenemos otros dos lugares más para donde ir. Bien, entonces vamos a seguirle por aquí. Y como les digo, hay un montón de estas piedritas aquí, de estas piedras, con todos estos minerales muy buenos. Es todo lo que vas a encontrar aquí, ¿ok? Como le digo, Alphorite, Delovine y Hadanite. Y los tres son súper bien pagados. Que si llevas mucho, vas a sacar. Ya vas a ver cuánto voy a sacar aquí. Y me estoy divirtiendo un buen rato. Estoy pasando bien. Con amigos se pasan mejor. Así que ya tú sabes. Así no te aburres solamente de hacer una sola cosa. ¿Sí? Aquí podemos hacer un poquito de cada una de las cosas. Como ves, Civil hace un poco de combate, hace un poco de minería, de todo tipo de minería, de comercio, todo tipo de comercio. ¿Entiendes? Pero siempre de forma tranquila, siempre contra NPC, para no meterme con otros jugadores ni que nadie se meta conmigo.
A menos que suceda lo que me sucedió ahorita. Si alguien se mete conmigo, pues entonces ya la historia es diferente. Pero si no, yo siempre me gusta jugar tranquilo. Y como vemos, esta es la primera de muchas Hadonites que hemos encontrado aquí, tío. Así que esta es genial. Esta es tremenda cueva. Es un buen lugar para venir a hacer minería. Pero no venga muy seguido a estos lugares porque no te lleves sorpresas. Ok, aquí tú siempre tienes que estar en continuo movimiento. Ok, nunca repitiéndote ni repitiendo los mismos lugares para evitar ser encontrado o encontrarte con jugadores tóxicos. Ok, y otra cosa que me sucedió aquí es esto. Mira, yo acabo de fracturar la otra piedra. Y como no guardé la multiherramienta y la utilicé, mira lo que me pasó, ¿ves? No trabaja, ¿sí? Por más que le doy, no quiere funcionar. ¿Cómo se arregla esto? Pues nada. Lo único que tienes que hacer es guardarla otra vez y volverla a sacar. E inmediatamente vuelve a funcionar. Mira, en este caso, esto es lo que yo hice. Ahí listo y aquí está. ¿Sí? No sé si esto me pasó solamente a mí o si le ha pasado a algunos otros jugadores, si es algo que está pasando. Si es así, déjamelo en los comentarios. ¿Ok? Si tú has visitado esta cueva anteriormente, también déjamelo en los comentarios. Y aquí hay otra piedra más de Adonites, ¿ok? O Hadonites, o Hadonite, como queramos decir. Sí, y esto deja mucho, esto creo que valen entre 185 o 200 y pico por unidad, ¿ok? Cada una. Así que ya tú sabes. Aquí es donde pica el peje. Y si tú nunca habías hecho esta, te recomiendo que lo hagas, te invito a que lo hagas, porque la verdad que está buena. Bueno, este es el fin de este sendero. Entonces vamos a regresar otra vez hacia de donde comenzamos, o sea, de donde está el otro sendero. Vamos a dirigirnos al otro sendero, que se divide en otro sendero, y hay mucho. ¿Ya? Entonces vamos a seguir por aquí, recordando siempre lo que nos rodea, todo nuestro entorno, y fijándonos siempre en lo que es
los puntos de referencia, ¿ok? Para saber dónde estamos. No baje por ahí para abajo a lo bobo, sino que siempre esté viendo todo tu entorno y fijándote en los puntos de referencia, como en este caso son estos barriles que están aquí, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí para arriba es por donde venimos, pero vamos a ir para este otro lado del sendero, ¿ok? Entonces vamos a seguir por aquí para abajo. Y bien, como les digo, cuando son azules así, ¿ves? Mira, cuando son azules, Alforite o Alforite, cuando son azules. Cuando son verdes son Dolavin o Dolavine. Y cuando son así como rosa oscuro o algo así, son Hadanites. ¿Ok? Así que ya tú sabes cómo va esto. Entonces, como les digo, estamos recogiendo lo que es el Dolavine, Asforite, Hadanite. Entonces, bueno, ya hemos recogido aquí. Siempre echamos un vistazo hacia atrás. Y mira, ahí hay unos pedacitos que dejamos. Sí, mira, del Hadanite. Esto no se puede quedar. Estos son de los más caros. Esto es lo que pagan más por estos trocitos. De Hadanite son los más que pagan, como les digo. No se pueden quedar estos trocitos. Y recuerda que de aquí en adelante, pues vamos a estar editando solamente cuando comenzamos a romper la piedra, cuando la rompemos, cuando empezamos a recoger y cuando lo terminamos, para ir un poquito más rápido. ¿Ok? Pero siempre fíjense cómo va el sendero. Eso es lo más importante. Bien, entonces aquí conseguimos más Hadonite. Estos son de los meros buenos. Y bueno, vamos a deshacernos rápido de esta.
Está en una bajadita, pero bueno, yo creo que podemos recogerlas todas aquí. Así que, ups, vamos. Vamos a recoger todo lo que se pueda de una vez. Y nada, pues se fueron por ahí para abajo, pero ahorita cuando vengamos para atrás las recogemos todas, ¿ok? Al cabo no van para ningún lado. Y nosotros sí, vamos a seguir subiendo por ahí para arriba. Y bueno, ahí te digo, aquí hay un montón, pero un montón de estas piedras con un montón de minerales al que le podemos sacar mucho provecho. Pero claro, hay que venir con tiempo y estar bien preparado para cualquier cosa, cualquier contingencia, lo que sea que pueda pasar. Lo que voy a hacer que también me voy a llevar es, aunque sea un poquito de estos, para tener unas muestras también de estos, para ver si dónde puedo venderlos y en cuánto, ¿ok? Ya al final del video le digo dónde las logré vender, ¿ok? Bueno, seguimos. Bien, otra cosa que podemos hacer también es mientras vamos recogiendo, podemos ir viendo cómo va nuestro inventario, si está llenándose o no. Y nada, seguimos aquí recogiendo dinero. Esto es dinero, esto es puro dinero, nada más. Y bueno, acaba de ocurrirme algo inesperado. Y es que si están viendo esa cosita que aparece en rojo ahí alrededor, bien, ese es el oxígeno. Cuando te metes dentro de la cueva, pues vivimos del oxígeno del traje. Y debemos de traer siempre con nosotros oxígeno, pero yo traía, pero recuerda, y ahorita fui, vacié todo en cuanto empezamos la cueva, y lo dejé todo en el vehículo, incluyendo el oxígeno que necesitaba suministrarme. Y ahora pues todavía me queda un montón de camino de la cueva, pero mucho, y muchas piedras que no puedo llevarme, tío. Entonces nada, voy a terminar de recoger esto que está aquí. Y se me está acabando muy rápido y todavía tenemos que regresar todo el camino para atrás hasta salir de la cueva, tío. Así que nada, tenemos que caminar y ahora vas a poder ver cómo me guío de regreso otra vez sin tener que perderme. ¿Ok? Así de simple.
como les digo, todavía queda mucha cueva por ahí para arriba. Pero no podemos ir. Porque si se me acaba el aire, aquí me voy a morir. Y cargado de billetes, tío, que es lo más triste. Así que nada, vamos a regresar. Y bueno, vamos a bajar por aquí. Recordemos que ahorita rompí una piedra con Hadanite o Hadanite. Y ahora vamos a recogerla de camino. Pues yo espero que todavía estén por ahí las piezas. Entonces, mira, aquí está, ¿ves? Ahora las recogemos y seguimos nuestro camino. Hay un montón por ahí, ahorita las recogemos todas. Bien, entonces como vemos, ahora que vamos de regreso, todos estos objetos, todos estos artículos que encontramos nos sirven como punto de referencia para saber que vamos por el camino correcto, ¿ok? En especial estos objetos que están aquí, estos barriles, son los que más me sirven de punto de referencia para saber que tengo que subir por aquí, que fue por donde bajé cuando comenzamos a bajar por la cueva, ¿sí? Por aquí, vamos a subiendo por aquí, subimos por aquí, siempre mucho cuidado, ¿eh? Nunca confiado, siempre con cuidado, ¿okay? Eso es bien importante. Bien, por esa zona por ahí dejamos ahorita la luz y seguimos, vamos a seguir por aquí. Vamos a ir subiendo siempre con mucho cuidado, nunca confiándonos, ¿okay? Recuerda que en Star Citizen se juega en un mundo abierto. Bien, seguimos, nos quita otros puntos de referencia, ¿sí? Mira, aquí lo que hice fue que apagué la luz por si había gente por ahí esperándome. Y nada, vamos a seguir por aquí. Vamos. Nada, hay que prender la luz porque se me dificulta un poquito por aquí. Así que nada. A ver, por aquí, ahí, siempre alerta, es lo más importante. Como te digo, pues no tiene mucho pierde realmente. Vamos a recoger estas cositas, como le dije, voy a llevar un par de muestras de estas. De las otras no, porque las otras ocupan demasiado espacio y ya no me cabería más cosas. Pero de estas sí, de estas podemos llevarnos unas cuantas para después venderlas. Bien, entonces vamos a seguir. Le digo, aquí está el otro punto de referencia, estos otros tubos que nos van a hacer subir hacia arriba, ¿sí? No hacia el otro sendero, sino hacia arriba. Pero bueno, primero vamos a recoger más de estas cositas. Y ahora, nada, seguimos avanzando, recordando que nos estamos quedando sin aire, sin oxígeno, pues más bien. Pues nada, ya estamos aquí afuera, así que nada, con mucho cuidado, mucho sigilo, mucha precaución, siempre pendiente. Cuando llegamos, pues era tarde noche ya,
Y ahora ya es noche. Sí, entonces cuando salimos ya es noche. Entonces nada, vamos a seguir avanzando. Queda bastante poquito de oxígeno. Pero bueno, ya una vez que estemos dentro de la nave no importa. Entonces nada, vamos a montar nuestros rocks. No lo necesitamos. Mira como te digo, mira todos esos diamantes que están ahí. Todo eso está allá abajo. Hay un montón. Hacia frente hay un montón y hacia la izquierda hay otro montón más. Y todo eso es dentro de la cueva, tío. Hay fracatanán. Hay mucho, mucho, mucho. Nomás que a mí se me acabó el oxígeno. Y bueno, hoy ando solo por aquí, así que no conviene tampoco jugar mucho con la suerte. Pero mira cómo está el diamante ahí, tíos. Cada diamante de esos son un montón de piedra con un chojetenal de minerales. Muy bien, entonces nada, vamos a seguir aquí avanzando. Pues nada, ahora guardamos esto, vamos a subir la plataforma, vamos a cerrar el vehículo y listo, nos vamos. Vamos a irnos hacia la plataforma para vender lo que tenemos encima, ¿ok? De forma rápida y vamos a ver cuánto dinero hacemos, cuánto billetito vamos a sacar en este día. Y nada, pues ya estamos aquí en lo que es la plataforma sobre la superficie de Daymar. Estamos aquí en la misma luna. Y bueno, llegamos aquí a este lugar para poder ahora sí que vender nuestros productos, nuestros minerales que hemos minado. Nos echamos más o menos una hora, hora y media ya en la cueva, por lo menos. No fue mucho tiempo también. Y yo creo que vamos a sacar bastante para haber sido minería a pies, caminando, así nomás, ahí, de forma fácil, sencilla. Así que nada, vamos a ver cuánto billete hay envuelto en esto.
Bien, lo primero que vamos a vender son las tres piedritas que tengo en el backpack. Más o menos unos 300, 400 más o menos. Son tres piedritas más nada. Ahí está 500. Vamos a darle ahí. Aquí. Y listo. Y transacción hecha. Recuerda que comenzamos con 338, ¿ok? Tenemos 338.000. Y bueno, vamos a vender todo esto y al final vamos a sacar la cuenta. Como vemos aquí, ahí tenemos ya todo lo demás. Este son 9.000. Por este, que es el que paga menos, son casi 3.000. Ups. Salí. Aquí no. Ups. En SEO. Aquí en SEO. Ok, ahí. Ok, vamos a darle otra vez aquí que me salí. Hay casi los 3.000. Son 2.700 y fracciones. Y ahora el Alforite, que son casi 3.000 también. 2.900 y cacho. Y como veis, hicimos en 1 hora y media 16.000 UEC, que son créditos del juego. Ahora tenemos 354.000. Así que no está nada mal, casi 16.000 solamente en la cuevita esa. Y eso que se me olvidó el oxígeno. Y se quedaron un fracatanán de piedras allá adentro con mucho mineral. Así que recuerda que estás en Civilcraft Games. Aquí es donde pica el peje para todo lo que quieras saber acerca de Star Citizen. Y bueno, espero que haya disfrutado el viaje y que sea de su agrado este vídeo. Y recuerda regalarme un like. Comparte este vídeo con tus amigos en tus redes sociales. Y ahora sí nos vemos en un próximo video.